En 15 segundos, Japón se fracturó. Pero la bomba llevaba 30 años en ciernes. Cómo un desempleado armado con tubos de ferretería cambió la historia. Este es el instante exacto en que el ex primer ministro más longevo de Japón cayó y el mundo entero se preguntó: ¿cómo es posible? ¿Por qué él? ¿Y por qué así? (11:30 de la mañana). Shinzo Abe termina de saludar. A sus espaldas, un hombre de 41 años da 3 pasos. Primer disparo. Falla. Segundo disparo. Un trueno que perfora arteria y corazón. En un país donde en todo 2021 hubo solo un asesinato con arma de fuego, esto parecía imposible. Pero el arma no era un arma, era una artesanía maldita. Mira esto, $10 en cualquier ferretería. Yamagami la llamó Cañón 9. Para un ex militar despedido, el manual era YouTube y la furia. Pero la verdadera munición no eran los clavos. Era el odio acumulado contra una secta que le arruinó la vida. Conozcan a la verdadera protagonista, la madre de Yamagami. 1998. Vende la herencia. 2005. La familia está en quiebra. 2010. Su hermano mayor se suicida. La secta le prometió salvar Corea. A cambio, le arrebató el futuro de sus hijos. Yamagami tenía 41 años. Era parte de la generación perdida. Jóvenes nacidos tras la burbuja económica que nunca probaron el empleo de por vida. Trabajó de guardia, de mozo, de cualquier cosa, hasta que la pandemia lo dejó sin nada. Cuando escuchó a Abe alabar a la Iglesia de la Unificación en un video, algo se rompió. La Iglesia de la Unificación opera bajo nombres inocuos. Centro de matrimonios. Academia coreana. Pero para Yamagami, escuchar a Abe elogiarla fue un veredicto. El ex primer ministro era el escudo político del grupo que destruyó a su familia. Moon Fujin, 平和のための戦いに感謝します。 En su cuaderno escribió: objetivo, el escudo, no la cabeza. Su plan inicial era asesinar a Hak Ja-han-moon, líder mundial de la secta. Pero la pandemia cerró fronteras. El blanco cambió. Shinzo Abe. Compra tubos, pólvora de fuegos artificiales, un martillo barato. El Estado no vigila a los desesperados, y menos cuando su rabia tiene nombre religioso. Mira esto. En Japón,
Es más fácil comprar un tubo de acero que un cuchillo de chef. Por 1.200 yenes, menos de $10, puedes tener la base de un arma casera. Yamagami no inventó nada nuevo. Lo que hizo fue gritar con metal y pólvora: si el sistema me ignora, construiré mi propia bala. Cada año, 2.000 familias japonesas caen en bancarrota por donaciones religiosas. Los hijos de esas familias no reciben ayuda estatal. No existen en las estadísticas. Son fantasmas sociales. Yamagami no era único. Era la punta de un iceberg que nadie quería ver. El asesinato obligó a Japón a mirar bajo la alfombra. Encuestas revelaron que el 78% de los japoneses desconocía esos lazos. El primer ministro actual prometió investigar, pero la iglesia sigue recaudando. Mientras el Estado protege la libertad religiosa, 1.5 millones de jóvenes precarios siguen en la sombra. ¿El próximo Yamagami ya está tomando notas en un cuaderno? ¿El próximo cañón ya se está ensamblando en un taller clandestino? En 15 segundos murió un estadista, en 30 años murió la ilusión de una generación. Suscríbete, activa la campanita y comenta abajo: Jalwa Generación Perdida. Este caso no terminó, recién empieza.